¿Cómo han comenzado el año los mercados agrícolas? ¿Será el precio de la cosecha de la próxima campaña más alto o más bajo? ¿Y cómo funcionan los mercados de futuros? Tenemos muchas preguntas que hacer a nuestro entrevistado de hoy, Iván Álvarez, agricultor, ingeniero agrónomo, analista experto en mercados de cereales, socio de la consultora Asegrain. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. Iván Álvarez nos va a ayudar a entender cómo operan los mercados de Chicago o Euronext París, cómo un agricultor puede vender y comprar contratos financieros como una opción para tratar de proteger parte de su cosecha. Nos va a explicar también que los mercados de futuros marcan tendencias, pero que no siempre reflejan el precio real de las materias primas, porque también se producen operaciones de especulación que a veces acaban desvirtuando el precio real de los granos. Iván Álvarez, bienvenido a Agroperiodista. Hola, muy buenos días, Jaime. ¿Cuál es la situación de los mercados de materias primas? ¿Cómo vemos desde el verano precios a la baja en las lonjas nacionales? ¿Cómo comienza este 2024? ¿Seguirá bajando los precios? Bueno, pues desafortunadamente para los que somos agricultores, que vivimos del cereal, pues efectivamente el año no ha empezado bien. De hecho, el informe mensual del USDA, el informe de oferta y demanda mundial, y nos volvió a dar un varapalo al mercado. De hecho, la reacción del mercado cayó bastante. La sensación es que no eran buenas los datos que daba, porque aumentaba la producción o las existencias de cereal final de campaña, y eso, pues lógicamente, el mercado lo cogía como una noticia negativa y, por tanto, una reacción a la baja. ¿Y qué están anticipando los mercados de futuros? Porque bueno, esta es la situación ahora, pero para el precio de la próxima cosecha, ¿qué anticipan los mercados de futuros? Bueno, es una buena cuestión, ¿no? Es decir, llevamos unas cuantas semanas en las que ante el final de año, en las que los mercados han tenido muy poco volumen y donde realmente no estaban anticipando un precio mejor o peor para la campaña próxima. De hecho, si cogemos, por ejemplo, el mercado de Matif, de trigo, Euronext, pues el precio que tiene el vencimiento diciembre frente al precio que tiene el vencimiento marzo, lo único que está considerando es el incremento mensual que en Francia se tiene en cuenta de la mercancía. Llevarla es como si cogieras una tonelada de trigo hoy y la llevaras al mes de diciembre, es decir, pero no está anticipando un mayor precio o una escasez. Si vamos a Chicago nos ocurre algo parecido, es decir, simplemente está considerando ese coste de almacenaje. Por tanto, el mercado no está anticipando un mejor precio para la campaña que viene, únicamente tiene en cuenta el coste financiero y el coste de almacenaje. Entonces, esto es importante porque a la hora de hacer proyecciones o a la hora de tomar decisiones, pues es importante consultar, ver cómo los mercados de futuros, es decir, cómo inversores consideran que puede ser dentro de 6 meses, 7 meses. Claro, todo esto cambia si tenemos una sequía en el momento de importante el cereal en el hemisferio norte, allá por el mes de mayo, junio, o si hay algún problema con la siembra de maíz en Estados Unidos o lo que sea, ¿no? Pero a día de hoy, con los datos que tenemos, pues no hay noticias que nos hagan esperar que los precios vayan a ser mejores para la campaña que viene. Esa es la situación a día de hoy. La previsión a futuro, efectivamente es muy difícil saber qué ocurrirá, ¿no? Desde el momento actual hasta que se cosecha. Pero teniendo en cuenta un poco esta tendencia, si ahora mismo algún agricultor, por ejemplo, que tenga grano almacenado, ¿qué sería lo más sensato? Bueno, mira, esto es muy difícil, ¿no? Es decir, yo me encuentro, yo llevo trabajando en este sector casi 25 años y me encuentro gente con una ley muy así, pues te dice, ¿no? No vendas que va a subir o vende que va a bajar. Mira, Warren Buffett, que es un inversor, es un señor ya mayor y que es uno de los mayores inversores y además más reputados a nivel internacional, siempre dice que no intente predecir el mercado, no intente predecir la economía, ni los tipos de interés, ni las elecciones. Es decir, es algo parecido. Es muy difícil saber lo que el mercado va a hacer. Nosotros lo único que podemos hacer es con un bisturí, como un cirujano, tratar de ver aquellos parámetros que pueden tener interés en el mercado a medio plazo y intentar pues saber cómo nos pueden afectar. ¿Eso significa que acertamos, que se va a acertar siempre? No, eso, y luego hay cosas que son imponderables que no tenemos claro. Pero me preguntabas, un agricultor que tenga cereal en este momento. Pues hombre, si es un agricultor que no ha vendido nada desde el verano,
o ha vendido muy poco, pues hombre, yo creo que los precios que tenemos, a pesar de que han bajado con respecto al año pasado, sí que son precios muy superiores a la media de los 5 últimos años. Por tanto, yo creo que una parte hay que tener vendida en estos precios. Si es un agricultor que ya ha vendido una parte de su cosecha importante, bueno, pues a lo mejor decir, oye, pues me espero un poquito para vender el resto. Pero insisto, si todavía tenemos cantidades importantes de granos sin vender, obviamente tuvimos mejores precios este verano y tiempo atrás, pero aún así los precios, si analizamos la media de los últimos 5 años, siguen siendo precios muy altos. Entonces, bueno, pues tampoco tenemos que perder a veces la perspectiva de las cosas. Ahora seguimos. Solo una cosa. Cada mañana, de lunes a viernes, te espero en el programa Vive el Campo, en Vive Radio. Podrás escuchar entrevistas como esta, conocer lo que está pasando en nuestro sector agropecuario y entender cómo afecta a los agricultores y a los ganaderos, con una mirada a la actualidad y al futuro del sector. Me puedes escuchar en directo o el podcast en viveradio.es. Te espero. Gracias. Y cuando hemos cosechado el cereal y no vendemos de forma inmediata, ¿qué opciones tenemos? El agricultor puede tomar decisiones de vender su cosecha a plazo o puede tomar la decisión de no vender su cosecha y esperar un tiempo a ver qué ocurre. Es decir, a veces hay agricultores, muy poquitos en España, pero sí que esto es una práctica habitual, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, en Brasil, que hay agricultores que venden una parte de su cosecha antes de sembrar incluso, porque de esa manera están asegurando una rentabilidad a su negocio en una parte de lo que van a producir. Entonces, ahí sí que hay que tener en cuenta, pues eso, cuál es el precio que va a tener la mercancía llegado ese momento con un mercado de futuros, o si un comprador está dispuesto a pagarnos una mercancía a un precio determinado con un compromiso de entrega cuando nosotros la tengamos, es decir, unos meses más adelante. Y otra cosa es cuando nosotros tenemos una mercancía propia que decidimos no venderla hoy y venderla para el mes de mayo o para el mes de junio. Claro, eso hay que tener en cuenta que tenemos un inmovilizado en coste de material, por tanto una nave o un almacén, que tenemos un coste financiero, que hasta hace un año y pico el coste financiero era poco importante, pero a día de hoy el coste financiero es muy importante. Y luego, tercera cosa, que el cereal es un ser vivo y por tanto como un ser vivo que respira, no se sacan los mismos kilos de un almacén que entran, siempre hay una pérdida y esa pérdida, pues lógicamente también es un factor a tener en cuenta. Por tanto, todo eso hace que si, por ejemplo, dentro de 5 o 6 meses vendemos nuestra cosecha 6-7 euros más caros que hoy, pues realmente no estemos vendiendo más caro, sino que estemos vendiendo nominalmente, sí estamos vendiendo más caro, pero realmente si hacemos la cuenta, probablemente estemos vendiendo más barato. Quiero conocer en esta entrevista, es poder explicar, ¿no?, bien cómo funcionan estos mercados de futuros, que además quizás ese nombre no es exacto, ¿verdad? Y sí que me gustaría, por ejemplo, antes de que nos expliques cómo funcionan, si un agricultor medio, por ejemplo, puede operar en estos mercados de futuros o es necesario disponer de una producción elevada. Bueno, aprender sobre los mercados de futuros y explicarlo nos llevaría muchos días, ¿no? Es decir, es algo complejo. Como tú bien decías, no solo son mercados de futuros, sino se llaman mercados de derivados financieros. Los mercados de futuros es una parte de los mercados de derivados financieros. Lo que pasa es que popularmente los conocemos como mercados de futuros. Ante la pregunta que tú me decías, si un pequeño agricultor puede invertir en mercados de futuros, por supuesto. De hecho, no solo un pequeño agricultor, es decir, cualquier inversor, ¿no? Es decir, los mercados de futuros de materias primas agrícolas no dejan de ser una parte de los mercados de futuros de cualquier otro producto o cualquier otra empresa. Es decir, el Banco Santander cotiza acciones por un lado y cotiza futuros del Banco Santander por otro. El petróleo, por un lado, cotiza el petróleo y por otro lado cotiza futuros del petróleo. Por tanto, cualquier inversor que tenga una cuenta en cualquier intermediario financiero o incluso en cualquier banco de inversión puede invertir en mercados de futuros, ya sean agrícolas o de otro tipo. Otra cosa diferente es que hagamos la correlación correcta con con nuestro objetivo, que es el de proteger nuestra cosecha o proteger lo que nosotros tenemos del activo de cereales o lo que sea. Que esto es diferente. Entonces, en ese caso, tenemos, por un lado, hay dos cuentas. Por un lado, tenemos la cuenta financiera en la que nosotros invertimos en un mercado de futuros y por otro lado tenemos el activo físico que nosotros tenemos o vamos a tener. Entonces, de esa manera, lo que tenemos que hacer es juntar después las dos cuentas. Y ahí es donde nos va a dar esa protección que si yo, por ejemplo, quisiera vender una parte de mi cosecha de maíz, de cereal o lo que sea a futuros, es como lo puedo hacer. Pero no obstante, en España, un agricultor también puede vender su cosecha a plazo, sin tener que recurrir a un mercado de futuros. Es decir, puede acudir al operador con el que trabaje, ya sea cooperativa o comerciante privado, y le dice, oye, mira, yo voy a sembrar maíz o voy a sembrar trigo, me gustaría venderte una parte de esto para cuando lo vaya a tener. Y bueno, se formaliza un contrato a lo mejor entre las dos partes y
Y bueno, pues a lo mejor es una opción que se puede hacer siempre y cuando haya posibilidad de hacerlo. No siempre se puede hacer porque no siempre hay compradores, ¿no? Tú quieres a lo mejor vender una cosa y no siempre hay un comprador dispuesto a comprarla. Pero bueno, es una cosa que se puede plantear y en algunos casos se plantea. Formalizas ese contrato con ese comprador y acuerdas un precio. En el ejemplo que nos acabas de decir, si lo trasladamos a ese mercado de futuros es exactamente igual, pero el precio se establece en esa lonja virtual del mercado de futuros, ¿no? ¿Sería así? Exacto. Tú lo que haces es vender unos contratos de futuros para un vencimiento. Por ejemplo, si yo voy a producir cereal, trigo, pues lo que haría es vender vencimiento septiembre en Euronext, por ejemplo, ¿no? Para no complicarlo, porque Euronext la ventaja que tenemos es que va en euros y Chicago va en dólares, con lo cual nos complica un poco más la dinámica. Entonces, iríamos a Euronext, venderíamos pues las toneladas equivalentes que yo quiera vender de mi cereal en ese mercado. En el caso de Euronext, cada contrato son 50 toneladas, por tanto, si yo quiero vender 200 toneladas, tengo que vender 4 contratos. Y utilizaría el vencimiento septiembre, que es el vencimiento inmediatamente siguiente a que yo tenga la mercancía. Yo la voy a tener en el mes de julio-agosto, pues septiembre es el vencimiento que utilizaría. El mercado en ese momento me da un precio, que es el que hay compradores dispuestos a operar para ese vencimiento. Vale, pues yo vendo esos 4 contratos y ya me espero a tener el cereal. Y cuando llegue el momento en el que yo tenga el cereal, lo que hago es hago la operación contraria en el mercado de futuros. En este caso, como he vendido, los tengo que comprar. Ahí tendré un beneficio o una pérdida que la compensaré con mi propio cereal físico. Yo ya tengo el cereal físico, lo vendo en ese momento al precio de mercado que haya y una cosa me compensa con la otra. Con lo cual, si el mercado ha subido, pues lo que tendré es un beneficio en el mercado físico que lo compensaré con lo que he tenido en el mercado financiero. Y si es al revés, el mercado ha caído, pues yo lo que tendré es un beneficio en el mercado financiero que lo compensaré con el mercado físico, de manera que yo, de alguna forma, habré asegurado la venta de una parte de mi cosecha a un precio determinado en el que entiendo que hoy pues me genera rentabilidad. Pues los costes de producción que tengo, las estimaciones internas que yo tenga de mis costes, pues lógicamente me permitirá realizar un beneficio, por lo menos en una parte de mi cosecha ya. La venta física y la venta financiera no tiene por qué ser al mismo operador. No, la venta física se hace a un operador comercial y la venta financiera se hace siempre a través de un intermediario de bolsa. Porque tú la venta financiera lo haces al mercado, en este caso Euronext. Si fuera Chicago, pues al mercado Chicago. Esto es como cuando una persona vende acciones. Cuando tú vendes unas acciones del Banco Santander o unas acciones de Telefónica, tú no se las vendes a un señor, ni se las vendes a una empresa, se las vendes al mercado, y es el mercado el que compensa, por decirlo de alguna manera, compradores y vendedores. Pero, insisto, también hay la opción de ir a un operador y no entrar en la parte financiera y simplemente ir a un operador y decir, oye, mira, yo quiero vender 200 toneladas de trigo que voy a cosechar en verano. Oye, ¿qué precio me puedes pagar por ellas hoy? Pues se pacta un precio y el operador, cuando llegue el momento de la cosecha, pues el agricultor o el productor le entrega el trigo al comerciante y ya han pactado un precio en ellas. Eso, a veces, claro, cuando llega ese momento, el mercado puede estar más caro, puede estar más barato, pero bueno, lo importante es que ya hemos asegurado una rentabilidad en una parte de nuestra cosecha. Quizás lo más difícil de comprender es que se pueda liquidar la cuenta sin entregar el producto, incluso de forma adelantada. En estos casos, ¿qué es lo que ocurre? Porque yo creo que es un poco lo más difícil de comprender, ¿no?, en todas estas operaciones. Bueno, no es que sea una forma adelantada, es que los mercados de futuros o mercados financieros realmente no compran y venden materia prima, no compran y venden oro, no compran y venden petróleo, no compran y venden acciones si fueran acciones, o no compran y venden trigo. Simplemente son, por decirlo de alguna manera, papeles o contratos que una parte le cede a la otra y a cambio hay un intercambio monetario. Es decir, lo único que hay es dinero que va para un lado, dinero que va para otro. Pero no hay realmente un intercambio físico de producto. Bueno, si queremos seguir la situación internacional de las materias primas, entonces hay que seguir los mercados de Chicago y Euronext, ¿no? Es un agricultor en donde se debe fijar, ¿no? Bueno, o sea, hay que fijarse en muchas cosas, ¿no? Porque a nosotros nos afecta pues también el precio del petróleo, nos afecta también la conversión euro-dólar, es decir, hay muchos otros parámetros, ¿no? El parámetro geopolítico cada vez es más importante. Lo que pasa que es verdad que los mercados financieros de materias primas o los mercados de futuros de materias primas recogen un poco toda esa situación, la recogen como expectativa de precio futuro del mercado. También es verdad que son mercados que no siempre reflejan la realidad de las materias primas, porque en esos mercados hay muchos agentes que entran con mera especulación, como protección ante posibles contingencias que puedan ocurrir. Y todo eso a veces no quiere decir que haya habido una mala cosecha para que el precio sea caro o barato.
que era un poco lo que estábamos acostumbrados hasta hace unos años, ¿no? Hace unos años había mala cosecha, precios caros. Había buena cosecha, precios baratos. Ahora no, ahora hay tantos factores en juego, tanta especulación, que realmente los mercados se pueden mover sin que ocurra nada en respecto al tema de las cosechas. ¿Y cómo funciona exactamente esa especulación? Claro, ten en cuenta que en los mercados financieros acude mucha gente, ¿no? Es decir, acude por un lado los productores, ¿vale? Para proteger sus cosechas, acuden compradores para proteger aquello que tienen que fabricar, ya sean ganaderos o sea industria, ¿no? Es decir, y luego acuden especuladores y acuden grandes fondos de inversión. Entonces, el especulador muchas veces a lo mejor acude a un mercado de materias primas agrícolas porque considera que le va a proteger mejor ante la inflación de precios que a lo mejor tener, fondos del IBEX, ¿no? Por tanto, al final ellos analizan cuáles son los sitios en los que pueden ganar más dinero, por decirlo de alguna manera, y ojo, ellos pueden apostar contra un mercado alcista o contra un mercado bajista, y lo hemos visto muchas veces, es decir, cuando los fondos de inversión, que lo hemos vivido en este último año y medio, es decir, una parte importante de la bajada de los precios de los cereales es porque los fondos de inversión han apostado en contra de la subida. Es decir, ellos se han puesto lo que se dice coloquialmente en este sector, han puesto cortos, es decir, han vendido futuros pensando que les van a comprar más baratos más adelante. Y cuando eso se hace de una manera muy grande y con mucho volumen de dinero sobre el mercado, pues tiene un peso sobre el mismo y fuerza al mercado a ir un poco hacia abajo. También a veces es al revés. Por ejemplo, cuando la guerra de Ucrania, los fondos de inversión se pusieron muy nerviosos y se pusieron a comprar muchos contratos y eso hizo que el mercado subiera mucho. ¿Y qué peso tiene estos movimientos de especulación a la hora de decidir el precio de las materias primas? Antes mencionabas que era quizás las sequías, por ejemplo, o las altas producciones las que determinaban el precio de las materias primas. Ahora interviene este factor, pero ¿con qué peso? ¿Con qué importancia? Yo cuando iba a la universidad hace unos cuantos años, pues nos enseñaban que un mercado es muchos compradores y muchos vendedores. Bueno, pues, por tanto, estos mercados están influyendo con muchos compradores y muchos vendedores, y además, como son mercados electrónicos, están conectados con gente de todo el mundo, ¿no? De hecho, el mercado de Chicago, por ejemplo, abre a las 2 de la mañana, que es mercado asiático. Los americanos no se han levantado, ni los europeos tampoco, y sin embargo ya está operando. Entonces, este mercado lo que hace de alguna manera es recoger todos esos posibles intereses o todas esas posibles razones de que el mercado suba y baje para que haga que al final tengamos un precio. Claro, por convenio, de alguna manera, todos nos fijamos en el mercado de futuros. Esto es como cuando nosotros éramos pequeñitos, íbamos al colegio por la mañana y hablábamos de la película que habían puesto en la primera. Es que solo había cadena 1 y cadena 2. Entonces, no podía hablar más que de eso. Bueno, pues esto es un poco parecido. Todo el mundo miramos el mercado de Chicago, todo el mundo miramos el mercado de París y, por tanto, al final, todos tomamos decisiones en base al mercado de Chicago y el mercado de París. Si el mercado de Chicago sube, ningún vendedor te vende más barato que ayer. Y si el mercado baja, ningún comprador te compra más caro que ayer. Esto es una realidad. Entonces, al final el mercado tiene influencia sobre compradores y vendedores, a la vez que el mercado está influenciado por esas decisiones de compradores y vendedores. Es decir, es un mercado que se retroalimenta. Mirar el mercado de Chicago, de París, un día no sirve de nada. No te da ninguna lectura. Lo que te da lectura es analizar un poco si está subiendo, si está bajando, en fin, esto es lo que te puede dar una lectura de un poco la decisión a tomar. Sí, una tendencia, ¿no? Seguir una tendencia. Eso es. No sé si te lo he dejado claro o no, pero es un poco el meollo de esto, ¿no? El meollo complejo, ¿eh? Bueno, pues tú piensas una cosa. Yo llevo 25 años en esto y todavía no lo he aprendido. O sea, que imagínate, ¿no? Quería plantearte dos cuestiones más relacionadas con los mercados, pero no con los mercados de futuros, y es la entrada de productos sin aranceles desde Ucrania, al menos hasta junio de este año. ¿Esto cómo está distorsionando el mercado europeo? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Es decir, por un lado, el mercado español, pues nosotros somos un mercado diferente al mercado de los países excedentarios. Es decir, ser agricultor en España, yo siempre lo digo, es una suerte, porque nosotros estamos en un país que consume en condiciones normales entre el 30 y el 50% de lo que, o sea, tiene que importar entre el 30 y el 50% de lo que consumimos. Un año como este, que hemos tenido sequía, pues es más el porcentaje. Bueno, vamos al 60 o 70% de nuestras necesidades hay que importar. Por tanto, eso es una suerte, ser agricultor en España, y obviamente nosotros dependemos de lo que pase fuera. Por tanto, a nosotros, el mercado nacional,
tiene una dependencia alta en precio de los mercados de futuro, de los mercados exteriores. Obviamente, las commodities agrícolas no dejan de ser un producto que da igual el trigo ucraniano, siempre y cuando cumpla los estándares de calidad, que el trigo francés, el trigo inglés o el trigo rumano. Entonces, al final, el comprador lo que toma es la decisión del producto más barato o del commodity más barato, con lo cual al final el que nos marca el precio es el commodity más barato. Ucrania es un país que no tenemos que olvidar, que es un país que está en guerra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el cereal en Ucrania tiende a valer cero, porque si tú tienes un silo con cereal y te lo bombardean, vale cero. Lo pierdes todo, porque además las compañías de seguro pues ahora no quieren asegurar, porque claro, estás en un país en el que tienes una alta probabilidad de tener un problema. ¿Qué ocurre? Es un país que quiere sacar lo que tiene lo más rápido posible, y no te iba a decir que a cualquier precio, pero casi, ¿no? Por lo que te digo, porque su precio, si tiene un accidente, tiende a cero. Entonces, España es un país receptor, con lo cual, para España, bueno, pues el cereal ucraniano es bienvenido, necesario, y el ucraniano no solo tiene el coste del cereal en sí, tiene sacarlo de allí, los costes de los barcos son altísimos, porque claro, no todos los armadores quieren ir a cargar a Ucrania, porque están asumiendo un riesgo importante, las primas de los seguros son elevadas. Como digo, somos unos agricultores privilegiados porque tenemos mucho más consumo de lo que producimos, y bueno, pues a veces, lógicamente, el precio no siempre es el que nos gustaría, pero bueno, esto es la segunda parte, ¿no? Lo único que una vez que Ucrania pertenezca al club de la Unión Europea, bueno, esto quizás pueda afectar más a los agricultores españoles como país de gran importancia productora. Bueno, cuando llegue ese momento, habrá que ver en cuáles son las condiciones, ¿no? Quiero decir, yo creo que anticipar cosas que no sabemos cómo van a ser, pero claro, cuando Ucrania entre a la Unión Europea, si entra como socio de pleno derecho y por tanto puede entrar cereal de pleno derecho, como de Polonia o de Alemania o de Francia, también tendrá que cumplir unos requisitos que a día de hoy probablemente no esté cumpliendo respecto a materia de productos, de fitosanitarios, de semillas, etc., ¿no? Venimos de un país en el que las condiciones laborales o condiciones de producción son diferentes a las que tiene en este momento cualquier país de la Unión Europea. Iván Álvarez, agricultor, ingeniero agrónomo, experto en mercados de cereales y socio de la consultora Asegrain. Muchas gracias por estar aquí en Agroperiodista. Pues muchas gracias a vosotros. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.